Esponjas gigantes en forma de jarrón, medusas de otro mundo, gusanos segmentados cubiertos de cerdas y grandes pulpos son el más reciente descubrimiento en la Antártida. Los científicos los encontraron después de que un enorme iceberg se desprendiera, lo que reveló un tesoro de vida antigua bajo el hielo. En enero de 2025, un enorme iceberg del tamaño de una ciudad llamado A84 se desprendió de la plataforma de hielo Jorge VI en la Antártida, una gran plataforma de hielo de unos 450 kilómetros de largo, de 20 a 70 kilómetros de ancho y unos 250 metros de espesor. En el verano, que dura desde noviembre hasta finales de febrero, la plataforma de hielo se derrite en la superficie y se forman lagos de cinta de agua de deshielo. Son alargados y en forma de cinta, de ahí su nombre. Cuando el iceberg se alejó, dejó parte del fondo oceánico al descubierto, y era un lugar que nadie había visto antes. Los científicos a bordo del barco de investigación Falkor estaban cerca, en el mar de Bellingshausen. Tan pronto como escucharon sobre el iceberg, cambiaron sus planes. Entendieron que era una oportunidad excepcional para examinar algo desconocido e impresionante, como levantar una piedra en el bosque para ver lo que se esconde debajo. Los investigadores utilizaron un robot submarino llamado Sebastián y exploraron el fondo marino durante 8 días. Se adentraron hasta más de 1.300 metros de profundidad. Allí abajo, encontraron un ecosistema oculto. Había grandes corales y esponjas llenas de animales marinos. Un mundo entero bajo el hielo. Los investigadores pensaban que encontrarían algo de vida allí abajo, pero no esperaban ver tanta. Y esta vida antigua submarina no estaba sobreviviendo. Había estado prosperando en ese lugar helado y hostil durante mucho tiempo. Anémonas que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar, peces de hielo, pulpos. La investigación fue transmitida en vivo a científicos de todo el mundo, y esas transmisiones en vivo son de libre acceso. Lo más impresionante fue que algunas criaturas descubiertas parecen ser nuevas especies. Sí, tal vez haya nuevas especies en la Antártida en 2025. Y algunas podrían vivir únicamente en esta región. Eso se debe a que la Antártida no solo está muy lejos, ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. La corriente circumpolar antártica la rodea, como un gran foso de agua rodea un castillo. Pero aunque resulte que esas especies no son nuevas, los científicos han encontrado caracoles, gusanos con cerdas, crustáceos como pequeños cangrejos y camarones y una especie de medusa fantasma, que es muy rara y parece de otro mundo. Su nombre oficial es demasiado complicado, así que llamémosla medusa fantasma gigante. Esta medusa es enorme. Su campana, la parte superior redonda en forma de paraguas, puede medir más de 1 metro de ancho. Tiene 4 brazos largos que se extienden detrás de ella, cada uno de hasta 10 metros, tan largo como un autobús escolar. Los científicos capturaron una por primera vez en 1899, pero les llevó 60 años darse cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa. La medusa fantasma tiene un cuerpo translúcido de tono púrpura que se ve un poco fantasmal. En lugar de los tentáculos normales de una medusa, tiene estos brazos en forma de cinta que le ayudan a atrapar alimento y llevarlo a su boca en el centro. Aunque las medusas no tienen cerebro como nosotros, los investigadores que observaban a la gigantesca medusa fantasma notaron algo sorprendente. La criatura de otro mundo parecía mover sus brazos con mucho cuidado y control, en especial cuando nadaba por espacios estrechos en el fondo del mar. Parecía que actuaba con mucha precaución y deliberación. ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¿Otro ser consciente? Las medusas tienen una simple red nerviosa en lugar de un cerebro, lo que les ayuda a percibir el mundo que las rodea. Sin embargo, la forma en que se movía esta medusa fantasma hizo que los científicos pensaran que podría ser más inteligente o más coordinada que otras medusas. Estudiarla puede ayudar a los científicos a entender cómo los animales sin cerebro logran explorar y sobrevivir en lugares complicados bajo el agua. Otro hallazgo interesante fueron unos pequeños gusanos llamados gusanos de cerdas. Los científicos los llaman poliquetos, pero vamos a quedarnos con gusanos de cerdas porque suena más divertido. Muchas variedades viven en partes muy frías y profundas del océano. Los gusanos de cerdas tienen un cuerpo compuesto por muchos segmentos y tienen pequeñas cerdas a lo largo de sus lados.
Estas cerdas les ayudan a moverse, a sentir lo que tienen cerca e incluso a protegerse del peligro. Un ejemplo genial es el gusano de escamas antártico. Es un tipo de gusano de cerdas que vive en aguas muy frías y profundas y tiene brillantes cerdas doradas que lo hacen lucir bastante elegante. Durante la exploración del fondo marino antártico, el equipo también encontró esponjas gigantes con forma de jarrón. Por lo general, las esponjas crecen muy lentamente. Entonces, para alcanzar ese tamaño, deben haber estado creciendo allí durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de años. Su tamaño muestra que los animales de aguas profundas que viven a su alrededor no se mudaron recientemente. Esas criaturas marinas han estado allí por décadas y han logrado formar comunidades prósperas bajo el hielo, así que realmente era vida antigua escondida. Y eso sorprendió mucho a los científicos. En estudios anteriores, la gente solía dejar caer cámaras a través de agujeros en el hielo o visitar zonas de icebergs mucho tiempo después de que el hielo se había desprendido para explorar ecosistemas ocultos. En ese entonces, principalmente veían un fondo marino desnudo y vacío, con solo unos pocos animales. Pero esta vez, el equipo llegó solo semanas después de que el gigantesco iceberg se desprendiera y pudieron ver lo que se escondía justo debajo de él. Los primeros 14 kilómetros detrás de la plataforma de hielo pueden albergar ecosistemas ricos y activos. La zona es oscura, fría y estuvo oculta durante eras, y aún así, todo tipo de criaturas viven allí. Esto demuestra que la vida puede prosperar en lugares que parecen demasiado hostiles o congelados. Por otro lado, encontrar toda esta vida allá abajo no es tan sorprendente. Muchos animales viven en lugares oscuros y fríos bajo el agua, por lo que tiene sentido que también estén bajo la plataforma de hielo. El hielo de alguna manera los oculta y los mantiene protegidos de lo que sucede en la superficie. Pero lo extraño es la cantidad de diferentes tipos de criaturas que viven allí, a pesar de que era un lugar realmente cerrado. De hecho, se parece mucho al lecho marino en partes de la Antártida que no tienen hielo encima. ¿Cómo puede ser? Por lo general, pequeñas plantas llamadas fitoplancton crecen cerca de la superficie donde golpea la luz solar. Animales pequeños, similares a camarones, llamados krill, comen esas plantas durante la noche. Cuando el krill se sacia, desciende y lleva comida y nutrientes al fondo del océano. Y sus desechos ayudan a alimentar a las criaturas de las profundidades marinas. Pero si hay una gran capa de hielo encima, la luz del sol no la atraviesa, por lo que no pueden crecer plantas allí, y no hay krill que lleve comida hacia abajo. Los científicos pensaron que esto significaría menos comida y menos animales allá abajo. Pero encontraron mucha vida de todas maneras. Resulta que, probablemente, la comida y los nutrientes se filtran bajo el hielo, transportados por corrientes submarinas, similares a ríos que fluyen bajo el océano. Los científicos encontraron algunos animales que vivieron mucho tiempo, así que parece que esas corrientes, que en su mayoría provienen del agua de glaciares en deshielo, llevan suficiente alimento para mantener el ecosistema saludable y lleno de vida. Nadie sabe qué va a pasar con toda esa vida en aguas profundas ahora que el iceberg se ha alejado. Esas criaturas han habitado bajo un grueso hielo por quién sabe cuánto tiempo, en condiciones superestables y totalmente a oscuras. Obviamente, no son amantes del cambio. Así que perder ese techo helado podría desajustar por completo todo su entorno. Uno de los científicos mencionó que la plataforma de hielo de la que provenía el iceberg ha estado retrocediendo aproximadamente 40 kilómetros en los últimos 50 años. Eso es parte de un patrón más amplio. El hielo de la Antártida se está derritiendo más rápidamente, lo que eleva el nivel del mar en todo el mundo. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta.
Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gamburstev bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior.
Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida... Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca, pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento.
Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía haberla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios. Quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre. Y aún así, logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Buero se dan un festín con los peces de hielo. Así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia:
Burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él.